Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema Vitelio, el emperador glotón. Vitelio fue el tercero de los 4 emperadores que gobernaron el Imperio Romano en el año 69 después de Cristo. Uno de sus predecesores, que fue el emperador Galba, quien había reemplazado al caído emperador Nerón, fue asesinado por la Guardia Pretoriana por fallar en cumplir las promesas a aquellos a quienes lo habían elevado al poder. Después del emperador Galba vino el emperador Otón, y este se suicidó antes de que los imponentes ejércitos de Vitelio llegaran a Roma. Había una especie entonces de guerra civil. El emperador Otón, de esta manera, había elegido sacrificar su propia vida antes que la de sus hombres. A lo largo de su carrera pública, Vitelio se destacó por 2 vicios. Uno era la gula y el otro era el juego. Ambos jugarían un rol vital en su futuro. Con respecto a la gula, Vitelio fue conocido por su glotonería. Amante de las ostras, por ejemplo, era capaz de comerse hasta 1200 en una tarde. Así también organizaba fiestas 3 veces o 4 veces al día, y en el poco tiempo que ocupó el divino trono, gastó alrededor de 900 millones de sestercios tan solo en comida. Sus platos favoritos, que comía abundantemente, se hacían a base de ingredientes traídos de todo el Imperio Romano, y se dice que el desmedido afán por la comida lo llevaba a recoger las sobras del día anterior o las que habían caído al piso. El emperador incluso llegó hasta robar las ofrendas de comida hechas a los dioses en los templos romanos. En el banquete más famoso que se conoce, fueron servidos para este efecto 2000 peces y 7000 aves. El propio emperador logró opacar esta fiesta con un gigantesco plato que el propio lo llamó el escudo de Minerva, en el cual se habían mezclado hígados de escaro, sesos de faisanes, lenguas de flamencos y huevos de lampreas. Barcas y tirremes habían ido a buscar estas cosas desde el país de los partos hasta el mar de España. Para su preparación se construyó un horno al aire libre. Allí fueron mezclados los ingredientes más exóticos, como peces de muchas especies, las anguilas morenas, los cerebros de faisán, de pavo real, lenguas de flamenco, para las cuales se trajeron barcos repletos con todos estos manjares para hacer dicha fiesta. Otros cronistas detallan que en las ceremonias más importantes de la corte, Vitelio se hacía servir sus alimentos en una bandeja humana protagonizada por una doncella joven y completamente desnuda. Con respecto a su vida política, a pesar de su experiencia o la falta de experiencia militar, el emperador Galba realizó una decisión impopular y lo nombró gobernador de la Germania Inferior en el año 68, porque sintió que los vicios de Vitelio evitarían que fuera una amenaza a su poder. No obstante, los ejércitos de Germania Inferior tenían una visión diferente sobre el nuevo gobernador general y le dieron la bienvenida, ya que pensaban o sentían poco afecto hacia el emperador Galba. Incluso se negaban a reconocerlo como el nuevo emperador. La situación era que la Germania Inferior no había participado en el derrocamiento de Nerón por el propio emperador Galba, y así también no se beneficiaron de la ganancia financiera que siguió al derrocamiento de Nerón, y por la cual Galba se apropió de grandes recursos, pero no fue capaz de repartirlo a las personas o a la parte del ejército que los ayudó en el golpe. No obstante, encontraría Galba su muerte a manos de la Guardia Pretoriana. A la muerte de este emperador, Otón, el anterior gobernador de Lusitania, fue nombrado emperador, principalmente debido a su rol en el asesinato de Galba. De acuerdo con el escritor Suetonio, muchos en el ejército de Germania Inferior juraron apoyar a Vitelio, prefiriéndolo sobre Otón, porque él les había otorgado cada favor solicitado. Cuando Vitelio escuchó de la muerte de Galba, dividió su ejército en 2 divisiones separadas. Una fue a la Galia y la otra fue a encontrarse con las fuerzas armadas de Otón en el norte de Roma. Según el escritor Tácito, para la mayoría de los romanos, la elección entre Otón o Vitelio parecía ser simplemente uno de 2 males. Eran los ejércitos quienes en ese entonces decidían los destinos de Roma, y los ejércitos de Germania fueron demasiado para los pretorianos,
que defendían a Otón y el ejército de Italia. A pesar de las apelaciones de Otón, los dos ejércitos se enfrentaron en la primera batalla de Bedriacum en el 16 de abril del año 69. Fue en este día que Otón decidió suicidarse. Así las cosas, aunque Vitelio no estuvo presente en la batalla, fue declarado inmediatamente el nuevo emperador y se le informó rápidamente en la Galia. Antes de asumir la gobernatura de Germania, Vitelio había acumulado una deuda enorme como resultado de su hábito de apostar. Su posición como emperador le otorgó una oportunidad para deshacerse de esta deuda masiva. Y en este caso, el escritor Suetonio piensa que todos los prestamistas, los recaudadores de impuestos y los traficantes que alguna vez lo acusaron a Vitelio en Roma, es bastante dudoso que alguno haya quedado con vida después del ascenso al poder de Vitelio. Muchos en Roma consideraban como cruel al nuevo emperador. Suetonio dijo que mataba o torturaba al más mínimo pretexto. El historiador Dion Casio escribió en su Historia Romana lo siguiente, y cito: Vitelio, adicto al lujo y libertinaje, ya no se preocupaba por más nada, ni humano ni divino. Ahora, cuando estaba en una posición de gran autoridad, su desenfreno aumentó y malgastaba dinero la mayor parte de días y noches por igual. Muchos de los que habían apoyado inicialmente a Vitelio comenzaron a jurar lealtad a Tito Flavio Vespasiano, gobernador de Judea. Cuando fracasó un intento de tratado entre la parte de Tito Flavio Vespasiano y la otra de Vitelio, ya que Vitelio había esperado salvarse a sí mismo de una muerte segura, los ejércitos de ambos se enfrentaron en la segunda batalla de Bedriacum. Los hombres de Vitelio fueron sonoramente derrotados. Al enterarse de la traición de la última legión, Vitelio tomó una decisión. El mismo día 18 de diciembre del año 69, descendió al Palatino vestido de negro, acompañado de sus parientes, clientes y esclavos que lloraban. Anunció a los ciudadanos reunidos que abandonaba el poder, pero la multitud y los pretorianos protestaron y no permitieron que Aulo Vitelio entrara en el Templo de la Concordia, donde iba a renunciar a las insignias de la dignidad imperial, y en consecuencia Vitelio volvió al palacio. Vitelio, así entonces, decidió trasladarse a la casa de su esposa en el monte Aventino y desde allí huir hacia donde estaba su hermano, quien todavía tenía una fuerza militar allí en Terracina, pero rápidamente se dio cuenta de que este plan no era factible. El emperador entonces regresó al palacio en el Palatino, que ya había sido abandonado por todos los esclavos y sirvientes, se puso un cinturón con oro y se escondió. Algunos informes dicen que se escondió en la garita del portero, según otros en una letrina. Los soldados flavios lo encontraron, le ataron las manos a la espalda y lo arrastraron al foro. Según los relatos de ese entonces, lleváronle casi desnudo al foro, con las manos atadas a la espalda, una cuerda al cuello y las ropas destrozadas, prodigándole los peores ultrajes por todo el trayecto de la vía sacra. Unos le tiraban de los cabellos hacia la espalda para levantarle la cabeza, como se hace con los criminales, y otros le empujaban la barba con la punta de la espada para obligarle a mostrar la cara. Arrojábanse estos fangos y excrementos. Aquellos le llamaban borracho e incendiario. Parte del pueblo hacía burlas hasta de sus efectos corporales, porque era en efecto extraordinariamente alto y tenía el rostro encendido y manchado por el abuso del vino, el vientre abultado y una pierna más delgada que la otra, a consecuencia de una herida que se infirió en otro tiempo en una carrera de carros, sirviendo de auriga a Calígula. Cerca ya de las Gemonias le desgarraron, en fin, a pinchazos con las espadas, y por medio de un gancho lo arrastraron hasta el Tíber. Antes de morir, Vitelio dijo a los que se burlaban de él, y cito: Después de todo, fui vuestro emperador. Según Suetonio, el cadáver fue arrastrado con un gancho al Tíber, y según Dion Casio, se dice que los asesinos cortaron la cabeza de Vitelio y la llevaron por la ciudad durante mucho tiempo, y que después se permitió a la viuda enterrar el cadáver. Hasta aquí el tema del video de hoy. Espero le haya gustado, que se suscriba al canal, le dé like a los videos, active las notificaciones. Este es un canal de historia universal, de cultura universal, de curiosidades de la historia, de mitología, religiones, arte
y todo lo que tiene que ver con el saber cultural. Le deseo lo mejor. Muchas gracias.